Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Tomás Carmona Fuentes, fellow de neuroradiología intervencionista del Hospital Universitario Valdebrón. Y para este combine voy a hacer la revisión de los artículos recientes, en este caso del segundo trimestre del 2022. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es que vamos a revisar tres, en realidad podríamos decir 3,5 estudios. El Swift Direct del 9 de julio del 2022, haciendo un guiño al Direct Safe del mismo día. El CASIS del 9 de agosto del 2022. Y la serie de Barcelona para el Flow Diverter Derivo para el manejo de aneurismas intracraneales que se publicó el 15 de agosto del 2022. El Swift Direct, partiendo, es un estudio multicéntrico, randomizado, open label, con outcome ciego, cuyo objetivo era determinar si la trombectomía como terapia única no es inferior al alteplase endovenoso más trombectomía en los pacientes con ictus. Los endpoints primarios, ranking modificado de 0 a 2 a 90 días, con un margen de no inferioridad de un 12%. Y para esto se randomizaron 408 pacientes, 201 a trombectomía y 207 a alteplase más trombectomía. Los criterios de inclusión era una oclusión de la carótida interna distal, cerebral media o ambas confirmadas por angiotaquia o angioresonancia, que fueran elegibles para alteplase hasta 4 horas y 30 minutos desde el inicio del cuadro, que tuvieran una capacidad de realizarse una trombectomía dentro de 75 minutos desde la randomización, con un NIH mayor o igual a 5, un ASPECT mayor o igual a 4, y los criterios de exclusión eran principalmente pacientes con demencia avanzada o discapacidades sustanciales. La randomización se realizó 1:1 mediante un servidor web centralizado y también se hicieron una randomización estratificada, tanto por NIH, mayor a 17 o menor o igual a 17, la edad, menor de 70 o mayor o igual a 70, la ubicación de la oclusión, M1 solamente versus T carotidia con o sin M1, si era lesión en tándem o no, y el aspect tanto de 4 a 7 como de 8 a 10. ¿Ya? Acá vemos entonces los dos grupos, tanto el de control como el de estudio, y dentro de las cosas que puedo mencionar fuera de los grandes datos es que tanto en ambos grupos el uso del escáner y la resonancia fue bastante similar y que las oclusiones, tanto la localización como si presentaban o no tándem, también eran comparables entre ambos grupos. El cálculo de muestra se realizó considerando que un 62.2% de los pacientes iban a tener un ranking modificado de 0 a 2, en este caso a 90 días en el grupo de control, que este fue un dato que se extrapoló desde el Swift Prime, con un margen de no inferioridad de un 12% con el grupo de estudio. Y se necesitaron 404 pacientes para un poder de detección de no inferioridad de un 80%, y ahí vemos cómo quedaron randomizados los grupos, para dar las muestras que mencionamos de 201 y 207. Los resultados entonces es que a 90 días, 114, o sea, un 57% de los pacientes con trombectomía y 135, o sea, un 65% de los pacientes con alteplase más trombectomía presentaron un ranking modificado de 0 a 2 con una hemorragia intracerebral sintomática que ocurrió en un 2% de los casos de trombectomía por sí sola y en 3% de los casos con alteplase más trombectomía con un P que no alcanza a tener la significancia estadística de 0.39. Pero la reperfusión exitosa también fue menos frecuente en el grupo de trombectomía por sí sola, con un 91% versus un 96% en el grupo de alteplase más trombectomía, lo cual sí genera una diferencia estadísticamente significativa con un P de 0.047. Y acá vemos cómo quedaron en este caso la división de los rankings modificados en cada uno de los grupos. El primero, la alteplase más trombectomía, y el segundo con trombectomía por sí sola. En cuanto a los tiempos, vemos que son bastante similares en ambos grupos. En la única parte donde obviamente vamos a ver una diferencia es desde el inicio del alteplase hasta la punción arterial, porque en uno no se usó alteplase, pero vemos que tampoco fue tanta la demora que generó en el proceso mismo. ¿Qué interpretación se entrega entonces del Swift Direct? Es que la trombectomía como manejo único no mostró ser no inferior al manejo con alteplase endovenoso más trombectomía y resultó en una tasa de reperfusión menor, con una diferencia de menos 15,1%, que cruza el límite de 12% que los investigadores propusieron. Y si bien el alteplase en sí no generó mayores cambios en la tasa de reperfusión, su uso sí aumentó las tasas de reperfusión post-trombectomía hasta un 5%. Y acá vemos los mismos datos entregados por el grupo, en este caso investigadores. ¿Qué fortalezas vemos en el Subdirect? Que fue un estudio randomizado, con criterios de inclusión y exclusión pragmático, y qué limitaciones vemos. El sesgo de selección, principalmente podríamos decir que en realidad que se excluyeron las M2, se excluyeron las bacilares,
los vasos tortuosos y las oclusiones múltiples, fuera, digamos, del tándem ya descrito, y hubo poca representación de edad y solo se usó un tipo de stent retriever para todos los manejos con trombectomía. Ahora, como en realidad una mención más bien tangencial, vamos a hablar del Direct Safe, más que nada por la gran similaridad que tiene con el Swiss Direct, donde el estudio es un estudio multicéntrico, prospectivo, randomizado, open label y con endpoint ciego, que lo que llama la atención, o en realidad o lo importante de este estudio es que fuera de las poblaciones incluidas en el Swiss Direct, acá se tomó bastante población asiática, tanto con representación de los pacientes chinos como vietnamitas, y también se mencionaron pacientes australianos y neozelandeses, con criterios de inclusión y exclusión similares, con endpoints comparables, pero se detuvo antes de completar el reclutamiento debido a la incapacidad de demostrar no inferioridad, dando los resultados bastante similares al Swift Direct. ¿Ya? Más que nada por eso lo mencionamos solo de manera tangencial. Por otro lado, el CASIS, estudio multicéntrico, prospectivo, open label, randomizado, ciego para el evaluador del outcome, cuyo objetivo era comparar el stenting más terapia médica versus terapia médica por sí sola en pacientes con estenosis intercranial sintomática de causa aterosclerótica. ¿Ya? En este caso, los endpoints primarios, ictus o muerte a 30 días o un ictus del territorio tratado después de los 30 días hasta un año. En estos casos se randomizaron 358 pacientes, 176 terapia médica más stenting y 182 a terapia médica por sí sola y se siguieron por 3 años. Los criterios de inclusión, un TIA o ictus con un ranking modificado de 0 a 2, una estenosis severa demostrada en 70-99% de algún vaso intracraneal relacionado con el evento, y qué criterios de exclusión, un TIA o un ictus que se han ocurrido hace menos de 3 semanas, o ictus por perforantes de tronco o ganglios basales, y la randomización se realizó 1 a 1 sin estratificación mediante un software centralizado. El cálculo del tamaño de la muestra se asumió que en riesgo del outcome primario a un año iba a ser un 18% en el manejo médico y un 7,3% en el stenting, y para probar una reducción del riesgo relativo de un 59%, con un 80% de poder y un alfa de 0.05, se calculó un tamaño mínimo de muestra de 151 pacientes por grupo, 302 en total. Pero considerando una pérdida de seguimiento estimado de un 20%, se dejó una muestra total de 380 pacientes, o sea, 190 por grupo. Y aquí vemos cómo quedaron en este caso separados en ambos grupos del estudio. ¿Cuáles fueron los resultados? 8% de los pacientes con terapia médica más stenting versus 7,2% de los pacientes con terapia médica por sí sola presentaron ictus o muerte a los 30 días sin una diferencia con significancia estadística, entregando un P de 0,82, ni tampoco con diferencia estadísticamente significativa en los 5 endpoints secundarios, que eran el stroke en el mismo territorio a 2 o 3 años, muerte o un stroke altamente invalidante dentro de 3 años, cualquier stroke, TIA o eventos cardiovasculares relacionados al stenting o terapia médica dentro de 3 años, o la muerte a 3 años tuviera relación o no tuviera relación con stroke. Vimos que tampoco hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué interpretación se le dio? Que la adición de angioplastia o stenting intracraneal no generó una diferencia estadísticamente significativa en la muerte o ictus a 30 días, ni en el ictus en el territorio tratado entre 30 días y un año después, respecto al tratamiento médico por sí solo. ¿Ya? Ahora, la fortaleza, siempre que un estudio se ha randomizado es una fortaleza, pero las limitaciones es que no se evaluó la angioplastia por sí sola, sin stenting, o el uso de otros dispositivos que no fueron stent, que los pacientes solo fueron de hospitales chinos, en su gran mayoría, y los pacientes manejados fueron entre el 2014 y el 2016, ¿ya? Esto considerarlo más que nada en relación al rápido crecimiento de la tecnología, de todo lo que son los devices endovasculares, que quizás si que el estudio se hiciera ahora con devices más modernos, pudiera tener un diferente resultado. Y así es que también el tratamiento médico en sí para este grupo fue menos agresivo que el que se lleva contra estudios previos, lo cual pudiera en este caso empujar un poco más el resultado hacia el lado de la terapia médica por sí sola, porque esto fue un tratamiento un poco menos agresivo. Y por último, vamos a mencionar la serie de Barcelona con el Flow Diverter Derivo, que para el manejo de aneurismas intracraneales, que fue un estudio que fue multicéntrico, retrospectivo, cuyo objetivo era describir
la experiencia con el flow diverter derivo en relación, en este caso, a complicaciones del procedimiento, morbilidad y tasas de oclusión aneurismáticas. ¿Ya? Se incluyeron 209 pacientes con 250 aneurismas, de los cuales 77% eran mujeres, el 86,8% eran a nivel de la carotida interna y el 69,2% fueron menores de 10 milímetros. ¿Ya? Ahí vemos en este caso los grupos y señaladas las características que les acabo de mencionar. Pueden ver el resto después. ¿Qué resultados se dieron? Un 75% de oclusión a 6 meses en 194 pacientes seguidos con arteriografía, 83% de oclusión a 12 meses en 112 pacientes seguidos con arteriografía, un 4,3% de complicaciones severas, de las cuales un 2,4% fueron inmediatas, en su gran mayoría isquémicas, y 1,9% tras 7 días, y un 11% de complicaciones leves, 8,1% inmediatas, las cuales poco más de la mitad fueron isquémicas, y 2,8% tras 7 días. Acá vemos, en este caso, los mismos datos entregados con una mortalidad de 1,9% y un empeoramiento a 3 meses del ranking modificado de 5,7%, ¿ya? Y con 74% de ranking 0 a los 3 meses de seguimiento, a considerar, ¿ya? ¿Qué conclusiones se entregan entonces de esta serie? Es que el DED o el Derivo Embolization Device se presenta como una opción para el tratamiento de aneurismas intracraneales con una seguridad y una eficacia bastante comparables a otros dispositivos estudiados previamente. Sin embargo, el riesgo en relación a su uso existe, ¿ya? No es nulo, por lo que deben, en este caso, de analizarse los riesgos-beneficios caso a caso y considerando la tendencia a tratar aneurismas cada vez más pequeños y menos complejos que se está teniendo en los últimos años. ¿Qué fortalezas tiene este estudio? Es que si bien es un estudio retrospectivo, es la serie más grande de derivo publicada, y que las tasas de oclusión son similares a otros estudios publicados con pocas complicaciones técnicas, ¿ya? Y las limitaciones es que hay bastante heterogeneidad en cuanto a las técnicas endovasculares y los regímenes farmacológicos entre todos los centros involucrados, que pudiera tener que ver en este caso en parte con el resultado, y que se observa una sobrerepresentación de los aneurismas pequeños y medianos de la carótida interna respecto a otros tamaños y otros territorios. Muchísimas gracias.